fuertes. Oiga, ¿qué le dice Arauz? Bueno, mucha suerte y que se cuide, porque esta gente está dispuesta a todo. Un joven que han tratado ya de destrozarlo, resulta que piden caras nuevas y después el perfecto desconocido. O sea, ¿cómo puede ser cara nueva y perfecto y no ser perfecto desconocido? O ser bastante conocido. Pero no, después el perfecto desconocido, pero ya dijeron que es ladrón, corrupto, que es del ELN, que ha estado atrás de todas las tramas de corrupción, de persecución. Pónganse de acuerdo. Ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista. Un delincuente que utilizaba los medios sociales, las redes sociales, para hacer apología del delito. Fue el anuncio del gobierno de Colombia cuando en octubre del 2020 se informaba de la muerte de alias Uriel, ex jefe del ELN que operaba en la zona del Chocó. Pero el golpe al ex líder del ELN trae cola apenas 3 meses después. En el operativo se incautaron computadores, teléfonos celulares, antenas de internet, módems e información que revelaría, entre otras cosas, los vínculos de esa organización con el proceso electoral en Ecuador. Revista Semana de Colombia accedió a varios de los archivos y allí correos electrónicos que llevan a la conclusión de supuestos aportes de la guerrilla del ELN para la campaña de Andrés Arauz en Ecuador. Uno de los correos enviados por alias Uriel a 2 de sus compañeros refiere: quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la Mariposa del Sur, MS, después de la Cumbre Mundial del Internacional Progresista. Mariposa del Sur se supone sería el logo del movimiento Unión por la Esperanza de Andrés Arauz y con Rafael Correa como cara visible de su campaña. No obstante, se habla también de un supuesto monto. En el texto del correo electrónico dice: los comuneros nos informaron de una inversión de $80,000 entregados a ustedes en Barbacoas. Se refiere a una población del departamento fronterizo de Nariño. Ellos saben que es para iniciar la idea de negocio con los aliados y que nuestro éxito depende de apoyar la esperanza. Apoyar la esperanza, palabra del movimiento que acogió a Andrés Arauz para su campaña. Cabe destacar que para octubre del 2020 ya se conocía de la participación de Andrés Arauz como candidato a la presidencia de la República por el movimiento Unión por la Esperanza. Recordemos que el ELN mantuvo las negociaciones de paz desde 2017 con Ecuador como sede y garante en el gobierno de Rafael Correa. Conversaciones que se frenaron en 2018. Y en estas últimas horas, en su cuenta de Twitter, Revista Semana ha colgado un extracto de la entrevista a Rafael Correa, precisamente hablando de estas negociaciones de paz. Estas eran operaciones ultra secretas para proteger las conversaciones de paz y nadie sabía que había delegación del gobierno colombiano, delegación del ELN en una hacienda mantenida en secreto, totalmente aislada. Lo cierto es que luego de la publicación de la revista colombiana no ha habido reacción por parte de las autoridades electorales en Ecuador. No se descarta, eso sí, que se revelen más correos electrónicos con nueva información. Pero si ves que, por ejemplo, es como el banco y abordar todo. El informante. 2 funcionarios de la embajada estadounidense en Quito confirman que permanentemente se reúnen con actores políticos de oposición. Nos hemos almorzado aquí nada más. ¿Se sabe que estaban reunidos con funcionarios de la embajada de Estados Unidos? Equivocados. ¿Seguro? Seguro. El terrorista. Se encontró un documento con fecha 18 de enero, elaborado por el guerrillero y dirigido al mando de las FARC, que detalla sus contactos con el ministro de Seguridad del Interior, Gustavo Larrea. El sapo. Gustavo Larrea, el de los gastos reservados del prófugo César Verduga, ministro de gobierno de Fabián Alarcón y socio de Gustavo Larrea en la ALDU. Se encargaron de esfumar más de $10 millones para gastos psicosociales y para autopagarse una supuesta deuda a la ALDU. Gustavo Larrea, el terrorista de las FARC. El comandante Juan. El contacto de Raúl Reyes. Que Larrea tiene interés de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto del ministro de Seguridad Larrea.
El asesor de Gustavo Larrea y su posterior subsecretario, José Ignacio Chauvin, era socio de los narcotraficantes hermanos Ostaiza y fue el puente inicial para que Larrea se acerque a las FARC. Edison Ostaiza realizó varias declaraciones donde indicó que sí se reunió con Gustavo Larrea. Y a mi camarada Larrea que diga la verdad al país, sí nos reunimos, sí me conoce, al país no se le miente. Larrea desde el Ministerio de Gobierno junto a Chauvin y Juan de Dios Parra desde la ALDU entregaban carnés de refugiados a guerrilleros de las FARC, 5.000 carnés humanitarios en la línea de frontera. Gustavo Larrea y compañía se sirvieron de la ALDU para atender a sus socios de las FARC. Juan de Dios Parra salió del país para evitar ser investigado. Chauvin desapareció, mientras que Gustavo Larrea, con dinero del que se desconoce su procedencia, armó un movimiento político. Democracia Sí, con la mejor infraestructura para una organización política. Lujo por todo lado. ¿Acaso los favores del narcotráfico sirvieron para esto? Hoy inauguramos una hermosa sede. Ahora este movimiento político es el que usa los fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para liderar la campaña por el sí. Los 300 millones de dólares que fueron retirados de los recursos de la Ley de Solidaridad fueron destinados a la cuenta del Tesoro del Estado. Así lo confirmó Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. Nosotros no podemos mantener fondos, no podemos mantener recursos ociosos. Y así es como Gustavo Larrea, con muchísima plata, les quitó a los damnificados del terremoto. Llena las calles y avenidas de las principales ciudades del país con propaganda del sí. Gustavo Larrea, el personaje más oscuro de las últimas 2 décadas. Informante de la embajada americana y terrorista a la vez. Manejó muchísimo dinero público en tiempos de Abdalá Bucaram, cuando fue subsecretario de gobierno, en tiempos de Fabián Alarcón, cuando su socio en la ALDU, César Verduga, estafó al país con el manejo de los gastos reservados, cuando entregó carnés de refugiados a guerrilleros de las FARC, cuando su asesor personal se vinculó al narcotráfico, cuando lo recibió Raúl Reyes de las FARC, y ahora cuando maneja a discreción el dinero de los damnificados del terremoto del 16 de abril. Es el personaje del sí en la consulta de Lenin Moreno. O sea, yo tengo los objetivos súper claros, hermano. No, yo quiero que vos seas presidente, carajo. Es que para eso tenemos que trabajar a la izquierda, ¿me entiendes? Mira, sé lo que me dices, ayúdame con información de los dueños de Coavisa y con todos los dueños de Teleamazonas. Y yo comienzo a hacer equilibrio allá porque le voy a comenzar a dar a Lenin Moreno. Lo que pasa es que ellos pueden ser un puntal para la calle, por el comercio, RTS, nunca más me vuelvan a tocar con una noticia negativa. Pero verá, lo que vamos a hacer también es una línea para captar recursos, ¿no? Es que verá, con el vamos a ver unos 4 o 5 blancos y con esos opera este tema. La cadena internacional de noticias Telesur presentó una tercera entrega del especial Ecuador es Noticia, que habla de una aparente injerencia de la CIA en el país. En esta ocasión, amigos televidentes, se habló de las campañas financiadas por organizaciones de Estados Unidos. Saber que la estrategia también... Telesur expuso personajes políticos quienes aparentemente trabajan a nombre de la CIA en Ecuador. Así fue la tercera entrega del especial documental, que en esta ocasión tuvo como invitado a Jaime Galarza, periodista y escritor, quien se refirió a personajes como Mario Pazmiño, tras presentarse un perfil del exdirector de inteligencia del ejército. Le ocultó al presidente ecuatoriano Rafael Correa que el ataque a Angostura, donde murió el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, y otras 22 personas, fue planificado por la Agencia Central de Inteligencia. Él ha seguido actuando en la vida política del país de forma muy activa. Es uno de los elementos conspirativos a tiempo completo. Asimismo, Galarza, respecto al 30S, indicó que la supuesta ex miembro de la CIA, Leila Haddad Pérez, tuvo mucha relación sobre los hechos de aquel día. Del 30 de septiembre de 2010, voce de Estados Unidos. Sí, efectivamente, cuando se descubrió todo su plan de gran espía y gran jefe de la red
del espionaje norteamericano en el país. Entre otros personajes mencionados en el material audiovisual de Telesur, se habló del trabajo de Andrés Páez como figura opositora del gobierno de Ecuador. Convocó varias de las más violentas manifestaciones contra el gobierno nacional. A lo que Galarza afirmó que habría relación con la CIA. Y eso es lo que ocurre con Andrés Páez y otros que pueden ser calificados como agentes de la CIA, no porque conozcamos el carnet de afiliación a la CIA. Cambiamos de información. Ecuador pedirá explicaciones al embajador de Estados Unidos en Quito, Adam Nam, sobre la participación de la Agencia Central de Inteligencia en un ataque colombiano contra un campamento de las FARC-EP en territorio ecuatoriano en 2008. La decisión responde a las publicaciones que hizo el diario estadounidense The Washington Post acerca del apoyo de la CIA al gobierno de Colombia. En su cuenta de Twitter, el canciller Patiño afirmó: he convocado hoy al embajador de Estados Unidos, Adam Nam, para pedir explicaciones sobre presunta participación de la CIA en ataque de Angostura. Incrementó el número de cultivos y incrementó en Colombia, insista, el tráfico de drogas. Insista, sí, a ver cómo pero por la nuestro primaria. territorio, por nuestra frontera. En Colombia, no en el Ecuador. Por nuestra frontera. No por la frontera, en Colombia. Hay frontera, se trafica la droga. Señora, hay frontera. El territorio nuestro, nosotros no podemos meternos en Colombia a decir, oigan, no sigan sembrando, ¿qué les pasa? Nosotros no podemos pasar del río. Nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio. Y se lo dijimos muchísimas veces al gobierno de Colombia, por favor, controlen su territorio. Por favor, dejemos bien claro que cuando usted está hablando de eso, está hablando de Colombia, no de Ecuador. En Ecuador, y deme el informe de la OEA, no hay 1 hectárea de cultivo de hoja de coca. Aquí aterrizaron avionetas hasta en la vía a Salinas. En su gobierno. A ver, preguntemos si el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno más capaz y potente del mundo, tiene inteligencia, la mayor fuerza aérea, eso no es justificación, etcétera. No, explíqueme por qué allá hay tanto consumo de droga. Si es ilegal el consumo de droga, son los mayores consumidores de cocaína del mundo. Y Colombia es el mayor productor y Colombia es el mayor productor de hoja de coca del mundo. No, pero es importante decir eso porque usted argumenta que como nosotros fuimos permisivos, entonces ellos pudieron estar como Pedro en su casa. Y eso es absolutamente falso. Me voy a quedar con eso. Esta organización es como un grupo de amigos que se sienten importantes porque les llevan a Estados Unidos a hablar contra las dictaduras, cuando en realidad son manipulados y actúan como informantes de la CIA. Su historial en el Ecuador es escaso, pero fue suficiente para encargarle estructurar, coordinar y financiar una red de informantes. Cuando le encargaron la misión, tuvo que reorganizar la red de agentes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador. El primero en ser reclutado fue, obviamente, Mario Pazmiño, pero además su lugarteniente y también ex militar, Alberto Molina. En la lista de los más cercanos de Karen Holligan está Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio se hace llamar periodista, pero se formó en los viejos sindicatos petroleros, en los que acostumbraba a chantajear con amenazas de paro, y llegó a ser asesor del entonces asambleísta Clever Jiménez. Villavicencio es clave en todas las acciones de la líder Holligan. Cumple sin cuestionar las acciones de desestabilización. Como no, César Ricaurte, quien dirige Fundamedios. En realidad es un tramitador de donaciones de agencias que intervienen a nombre de la CIA. Fundamedios se escuda en la defensa de la libertad de expresión, pero en realidad es un instrumento eficiente de las operaciones encubiertas psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidenses en nuestro país. Karen tiene amistad con Marta Roldós, hija del expresidente Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera fue electo presidente constitucional de la República después de una larga etapa de dictaduras militares. Jaime Roldós puso en práctica un programa para recuperar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. Pero sus intenciones se truncaron. Gracias a su amistad con Karen Holligan, Marta, la hija mayor del presidente fallecido, logró obtener apoyo económico para crear la Fundación Mil Hojas, una página web que dedica toda la energía en desprestigiar al gobierno.
recibe instrucciones y financiamiento estadounidenses. Hay otros personajes que, en cambio, filtran información a periodistas asociados a agencias extranjeras. Jorge Rodríguez, presidente de la autodenominada Comisión Anticorrupción, ha entregado normalmente datos de veracidad relativa a la prensa. Lo hace a sabiendas de que su acción está fuera de la ley. Esas informaciones caen en manos de Juan Carlos Calderón, de la revista digital Plan B, quien publica la información y en muchos casos la comparte con Mónica Almeida, editora regional del diario El Universo. Juan Carlos Calderón tuvo su desarrollo en la extinta revista Vanguardia, cuando quebró se juntó con Cristian Zurita y pidieron a la NED que financie una nueva publicación. Fundaron Plan B, una revista digital que intenta llamar la atención con escándalos contra el gobierno nacional y por la que pasan muchos de los colaboradores de Holihan. Una de ellas es María Laura Patiño, abogada que funciona como una colaboradora operativa. María Laura Patiño, para citar un ejemplo, ha presionado a Calderón para que cumpla con las formalidades que le exigen sus jefes en Estados Unidos. Quizás con esta información revelada uno empieza quizás ya a darse cuenta y a dar sentido de cuáles han sido precisamente las actuaciones de estas personas que han estado trabajando, digamos, directa o indirectamente para la Central de Inteligencia. Y vemos cómo esta suerte de guerra de cuarta, quinta generación, evidentemente ha pretendido minar y desgastar a un gobierno, afectar las decisiones del poder político y, por supuesto, bajar el ánimo y generar confusión y desinformación entre la ciudadanía. El portal Plan B, desde su surgimiento, ha estado en medio del huracán. Un portal que se denomina plural e independiente es al mismo tiempo un medio señalado por recibir financiamiento de agencias estadounidenses como la NED, de recibir directrices desde la embajada de ese país y formar parte de una amplia red de medios digitales en América Latina que tendrían como objetivo mantener una intensa campaña mediática contra gobiernos progresistas. El director y cofundador del portal Plan B es Juan Carlos Calderón. De acuerdo con información filtrada por Wikileaks, se mantiene estrechamente vinculado con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Calderón es el mismo personaje que publicó un libro titulado El Gran Hermano, en donde acusaba al presidente Rafael Correa por supuesto encubrimiento de acciones irregulares de su hermano, hecho por el cual fue demandado. Calderón, junto con el coautor del libro Cristian Zurita, nunca pudieron demostrar las acusaciones señaladas en el texto. Plan B, junto con la Fundación Mil Hojas, serían parte de una plataforma de comunicación financiada por la NED y, de acuerdo con información de 2014 del Comercio, se señala que esa agencia estadounidense financia adicionalmente más de 10 medios tan solo en Ecuador. Plataformas de comunicación financiadas por la NED. Vamos a hablar ahora de Mil Hojas. ¿Quiénes son sus fundadores? ¿Quiénes son sus creadores? ¿Qué hay detrás de este portal? Vamos a ver también. El portal Mil Hojas trabaja de manera conjunta con el equipo de Plan B y otros portales digitales. Al igual que Plan B, Mil Hojas forma parte de la red Ecuador Transparente, que se encarga de filtrar documentos oficiales en torno al sistema político ecuatoriano. Desde su fundación, Mil Hojas ha sido usado como plataforma predilecta de los grupos y partidos opositores al gobierno del presidente Rafael Correa. Tal como ocurre con otros portales como Plan B, Mil Hojas es financiado por la agencia estadounidense National Endowment for Democracy, o mejor conocida como la NED por sus siglas en inglés, tal como se ha documentado en diversas investigaciones. Marta Roldós, directora de la Fundación Mil Hojas, es hija del expresidente ecuatoriano Jaime Roldós. Fue candidata a la presidencia en 2009, perdiendo ante el actual presidente Rafael Correa. Roldós, vinculada al periodista colombiano Gonzalo Guillén, quien trabajó como editor del periódico El Universo de Guayaquil, quien sería también mediador para que personajes como Milton Coleman, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, del ultraconservador Marco Rubio, es contendiente para la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, y activos promotores de la desestabilización contra gobiernos progresistas latinoamericanos. Así se maquinó la consulta popular. El 18 de agosto de 2017, Moreno le pide a Andrés Michelena que piensen sobre la consulta y cuándo anunciarla. El primero en responder es Juan Esteban Polit Adún, hijo de Rosángel Adún y asesor principal en el CNE. Antes de anunciarlo, debería ser revisado el documento con la Corte Constitucional para que lo aprueben en 3 días y lo envíen al CNE. Así no les das chance a reaccionar.
Creo que es importante que esté consensuada con la Corte para que no tenga sorpresas el jefe. Hay también la posibilidad de que, en lugar de bajarse el consejo entero, nos comamos a los consejeros nomás. De acuerdo. Ministra, ¿trabajamos para mensaje este lunes? ¿Cómo lo debería plantear, presidente? Gustavo, tu criterio. De acuerdo. Mientras más pronto mejor. El que debe tener la iniciativa política es el presidente, aunque uno de los argumentos debe ser el clamor popular. Estoy trabajando el borrador, a pedido de Lenin, con un grupo de juristas. Los temas serían consejo de participación, reelección. Si tienen otros, mándenlos. Me reúno con Lenin en la tarde. Después agregan al chat al ex juez Marcelo Jaramillo. Empecemos con el tema del consejo de participación. ¿Cuál es tu opinión? En ese caso, hablamos de reforma parcial a la Constitución, artículo 442. Ahora el tema reelección, que se la elimine y punto. Eso se puede eliminar con un dictamen de la Corte. No, la Corte no tiene esa facultad. El referéndum es directo. Respecto a la Corte, debo decirles que para todos los casos es necesario el dictamen de constitucionalidad de la Corte. Para dejar insubsistente todos los cargos que estuvieron a cargo del Consejo de Participación, por ejemplo, reforma parcial, eliminado el Consejo y agregando una transitoria, determinado el plazo para que fenezcan las funciones de las autoridades seleccionadas por el Consejo, Corte Constitucional, Fiscal, Contralor. Gustavo, creo que hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo más importante: frenar al monstruo en sus ambiciones, impedir los propósitos articulados a través de los consejeros, alinear a ciertas vacas y según eso vemos la vía. Así fue como se tomaron las instituciones y órganos de control del país.